Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar en profundidad el protector solar facial que podemos encontrar en Mercadona. Y es que, como ya sabéis, he estado haciendo este reto donde he analizado toda la cosmética facial que podemos encontrar en este supermercado, desde sus limpiadores, tónicos, serums y también cremas. Y como ya sabemos, es fundamental incluir en nuestra rutina de día un buen protector solar con un alto SPF. Por lo tanto, en este vídeo voy a centrarme en analizar este protector solar que podemos encontrar en Mercadona para ver si realmente vale la pena, qué tipo de filtros contiene y, sobre todo, y lo más importante, si nos va a proteger bien frente a la radiación ultravioleta y también si es resistente al agua. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Poco a poco estamos viendo la importancia de utilizar un protector solar a diario. Y es que es muy importante que siempre que vayamos a estar expuestos a la radiación ultravioleta nos apliquemos un protector solar y que esto forme parte de nuestra rutina diaria. Dicho esto y continuando con toda esta saga de Mercadona, en este vídeo me voy a centrar en conocer en profundidad este protector solar facial que podemos encontrar en este supermercado, especialmente para ver su orientación en cuanto al tipo de piel, ver si realmente es resistente al agua. Vamos a ver realmente esta alta protección que tiene y, sobre todo, algo que sé que a muchas personas os preocupa y os inquieta: cuáles son los filtros que contienen su fórmula, y voy a especificaros exactamente las concentraciones que deben tener y cuál es su estatus actual en la ECA, en la European Chemicals Agency. Lo primero que nos encontramos cuando nos enfrentamos al etiquetado de este producto es que nos dice que es una crema solar facial que tiene un SPF de 50+, nos dice que va a ser efectivo frente a la radiación ultravioleta A y ultravioleta B. Esto, cuando vayamos a ver los filtros, veremos cómo cada uno de ellos puede ir orientado a uno, a otro o incluso a los dos tipos de radiación. Además, también de que nos dice que es resistente al agua y nos habla de que tiene acción antioxidante y antienvejecimiento. Este matiz es bastante importante porque poco a poco los protectores solares van incluyendo más propiedades y beneficios que no únicamente la protección solar. Y es que anteriormente, en el pasado, un protector solar era básicamente una fórmula que contenía filtros que nos protegían frente a la radiación ultravioleta. Pero poco a poco se están incluyendo más activos para poder proporcionar un poco más de beneficio y de propiedades. ¿Y por qué estamos yendo un poquito más allá? Porque estamos viendo la importancia de utilizar un protector solar a diario. Además, no solo eso, muchas personas en su rutina de día no utilizan una crema, únicamente aplican ya este protector solar y sería la crema, que además tiene protección solar. Por lo tanto, es muy interesante que nuestro protector solar tenga activos que puedan proporcionarnos muchas más propiedades y beneficios que no únicamente el protegernos frente a la radiación ultravioleta. Dicho esto, en este caso nos habla de esta parte antioxidante y también antienvejecimiento. Cuando vayamos al listado de ingredientes, buscaremos activos que sean antioxidantes y veremos también si encontramos activos que sean realmente anti-age o si este antienvejecimiento va ligado con respecto a la protección solar que puede protegernos. Cuando llegamos al apartado de tipo de piel, nos indica que sería apto para todo tipo de pieles, así que cuando vayamos al listado de ingredientes buscaremos para ver si hay algún activo que pueda ser irritativo en pieles más sensibles, para que sí o sí, si tenéis pieles sensibles, reactivas o con tendencia a irritarse con mucha facilidad, sepáis si podéis utilizar este protector solar de Mercadona. Pasamos ahora a hablar del apartado del modo de uso y de las precauciones. Aquí me quiero detener un poco para que veamos un poco más en profundidad cómo utilizar bien un protector solar, cómo aplicarlo correctamente para que sea eficaz. Y es que aquí viene indicado, importante en este producto, tenemos que agitar antes de usar, tenemos que aplicarlo en nuestra piel seca y, como ya sabemos, si estamos expuestos a la radiación ultravioleta, tenemos que ir reaplicándolo frecuentemente, aproximadamente cada 2 horas. Ligado con esto, me voy a ir al apartado de precauciones y voy a hablar un poco de la eficacia de un protector solar, no únicamente de este, en general, de los protectores solares. Es muy importante que cuando apliquemos un protector solar apliquemos cantidad suficiente para que el producto sea eficaz. Hay veces que aplicamos muy poca cantidad, podemos sentir que nuestra piel se ha enrojecido al estar expuestos a la radiación ultravioleta y pensamos que este protector solar no es bueno o no funciona.
pero realmente sí, es que no hemos aplicado la cantidad adecuada de producto. Hace tiempo se estimó que la cantidad que tenemos que aplicar de protector solar se puede basar en la regla de los 2 dedos, donde aplicamos nuestro protector solar en el dedo índice y en el dedo corazón, y esa sería la cantidad suficiente. Es cierto que esto es algo aproximado, depende mucho de la textura del producto, entre otros factores, pero por tener un poco algo en mente más o menos aproximado, es cierto que puede ser una estimación que podemos tener presente a la hora de aplicar bien nuestro protector solar. Lo que tenemos que tener siempre presente es que tenemos que aplicar una cantidad generosa para poder asegurarnos así este SPF de 50 y asegurarnos así una buena protección, asegurarnos así el poder prevenir así todos los daños de la radiación ultravioleta, porque estemos realmente bien protegidos. Y bien, y con toda esta información vamos a irnos a conocer el listado de ingredientes. No me voy a centrar en todos sus ingredientes, únicamente voy a hablar tanto de los filtros como de los activos que pueden aludir un poco a estas propiedades antioxidantes que venían indicadas en el frontal del producto. En este protector solar de Mercadona encontramos 5 filtros ultravioleta. Voy a hablar de ellos muy brevemente y os voy a ir enseñando pantallazos de la información que podemos encontrar en la ECA, en la European Chemicals Agency, donde podemos ver la concentración máxima permitida, y voy a hablar un poquito también de esta parte que sé que os preocupa mucho, y es cuando un filtro ultravioleta puede ser sospechoso de ser disruptor endocrino. ¿Cómo funciona un poco esto para que tengáis la tranquilidad cuando estemos utilizando cualquier protector solar? Pues bien, empezamos en el número 2, donde encontramos el primer filtro ultravioleta. Este en concreto es un filtro ultravioleta B, específico filtro ultravioleta B. Como os he comentado al principio, tendremos filtros que sean de ultravioleta A, ultravioleta B y algunos que puedan ayudarnos con ambos. Esto sí, tenemos que tener en cuenta que este filtro es un filtro fotoinestable, por lo tanto necesita otros filtros estables en la misma fórmula, que va a ser el caso, y ahora os comentaré cuáles son. Por otro lado, como podréis estar viendo aquí, vais a ver esta captura de pantalla de la ECA, donde vais a ver que la concentración máxima que puede ser utilizado este filtro es de un 10%. Y ahora quiero detenerme brevemente en la frase sospechoso disruptor endocrino. Sé que crea muchísima preocupación y quiero comentaros bien todo para que tengáis esa tranquilidad cuando estéis aplicando vuestros productos cosméticos. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que nuestra legislación y la regulación cosmética es bastante estricta. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que cuando un filtro ultravioleta o cualquier otro activo en nuestros cosméticos viene indicado que puede ser sospechoso de ser disruptor endocrino, tenemos que tener en cuenta que es esto, que es una sospecha. Lo que se está haciendo es realizar estudios para ver si realmente es así o no. Esto no implica que lo sea, esto implica que se está evaluando si lo es o no. ¿Qué se hace al respecto? Lo que se hace es valorar la concentración máxima permitida para que sea seguro. Así que en nuestros cosméticos, que todos cumplen la legislación, las concentraciones que tengamos de nuestros filtros ultravioleta son seguros bajo todos estos estudios. Por lo tanto, siempre que veamos un producto, un activo que pueda ser sospechoso de ser disruptor endocrino, tendremos que tener en cuenta que se están haciendo estas valoraciones y que las concentraciones que se están utilizando actualmente en nuestros cosméticos son las que son seguras. Así que en este aspecto tenemos que tener esa tranquilidad. Así que dicho esto, lo único que quiero transmitiros es esta tranquilidad de que todos nuestros productos cosméticos cumplen con la legislación y que tienen estas concentraciones máximas permitidas donde son seguros. Y os digo más, habitualmente no están ni en esta concentración máxima permitida, están incluso por debajo. Por lo tanto, siempre somos muy cautos en general en la legislación, en nuestra regulación, somos muy estrictos y muy cautos para poder tener esta seguridad y esta tranquilidad. Pasamos así al número 5, donde encontramos el siguiente filtro ultravioleta, que también es un filtro ultravioleta B, pero este sí que es fotoestable. Como podréis estar viendo aquí, su concentración máxima es de un 5% en nuestras formulaciones cosméticas. A continuación de este, en el número 6, tenemos otro filtro ultravioleta B, cuya concentración máxima también es de un 5%. En el número 7 encontramos uno de los mejores filtros modernos. Es muy estable y además es de amplio espectro. Esto implica que nos protege frente a la radiación ultravioleta A y también la B. Y como podréis estar viendo aquí en la captura de pantalla, su concentración máxima es de un 10%. A continuación encontramos el siguiente filtro ultravioleta, que es fotoinestable, pero gracias a todos los que hemos visto estables anteriormente podemos utilizarlo sin problema en nuestra fórmula, y este es específico ultravioleta A. Por aquí estaréis viendo también su límite máximo, su concentración máxima según la Unión Europea en la captura de pantalla, donde podréis ver que es de un 5%.
Y por último, en el número 10 encontramos el último filtro ultravioleta que encontramos en esta fórmula, y es el único filtro físico, o también conocidos como filtros minerales, porque todos los anteriores eran filtros químicos. El dióxido de titanio es un filtro eficaz para la radiación ultravioleta B, pero no tanto para la radiación ultravioleta A. Y aquí podréis estar viendo cómo podemos hacer estas búsquedas en la European Chemicals Agency. No hace falta estar dados de alta, únicamente podemos entrar en la página, indicar el nombre del activo que queremos buscar y podréis ver cómo es muy fácil poder encontrar toda la información. En este caso, con el dióxido de titanio tenemos muchísima información, ya que el dióxido de titanio no solamente se utiliza también como filtro, sino también como colorante, así que podréis estar viendo todas las evaluaciones que se han ido haciendo poco a poco, y tendríamos que buscar únicamente la que venga dada para nuestro producto en concreto, que es este caso, que es un protector solar, que además no está en formato aerosol, no está en formato spray, que esto puede ser muy importante con el dióxido de titanio, así que únicamente para que veáis que todas las personas podemos acceder a este tipo de información. Si tenéis algún tipo de duda, si tenéis algún tipo de preocupación por algún activo, podéis buscarlo siempre en esta página. Por último, destacar que en los números 15 y 16 encontramos antioxidantes. Por un lado tenemos el tocoferol y por otro lado tenemos un extracto. Por lo tanto, sí que es cierto que podría aludir a esta acción antioxidante cuando viene indicado en el etiquetado, porque sí que tenemos activos que tengan esta acción. Así pues, ahora que ya hemos hecho un poco esta valoración, en esta fórmula encontramos algún activo que pueda ser irritativo para pieles sensibles, encontramos siliconas, encontramos otros elementos que tengamos que tener en cuenta. Pues por un lado, sí, en cuanto a los perfumantes encontramos varios elementos aromáticos en esta fórmula, así que todas las personas que tengáis las pieles especialmente sensibles y reactivas, mirad bien el listado de ingredientes para poder prevenir así cualquier tipo de irritación en vuestra piel. Y con respecto a las siliconas, sí, encontramos 3 siliconas en este producto cosmético, pero cuando vayamos a hablar del tema de la resistencia al agua y de si realmente es resistente al agua, hablaré un poco más de estas siliconas. Y bien, y después de haber visto toda esta información, que ya sé que ha sido muchísima, vamos a irnos a conocer el precio para hacer esta valoración de la relación calidad-precio y ver si vale la pena, ver también si va a ser resistente al agua y también ver si se podría adaptar bien a todo tipo de pieles, si lo podrían utilizar también pieles mixtas, grasas, secas. Vamos a ver todos estos pequeños matices. Lo primero de todo es que este producto cuesta 6 euros por 50 mililitros de capacidad. Realmente es bastante económico, pero ¿es realmente eficaz? Con respecto a la alta protección solar, este SPF de 50+, tengo que deciros por un lado que para que en el etiquetado venga indicado este factor de protección solar, tienen que hacerse unos test para demostrar que realmente es así. Además, hemos visto en su fórmula que tenemos 5 filtros ultravioleta, por lo tanto sí que podemos tener esa tranquilidad de que vamos a estar bien protegidos y bien protegidas con este SPF alto en esta fórmula. Por otro lado, con respecto a que sea resistente al agua, ¿tiene realmente activos que puedan ayudarnos a esto? Con respecto a todos los activos que podemos encontrar en esta fórmula que puedan aludir a que realmente sea una fórmula resistente al agua, os los voy a dejar todos por aquí porque son unos cuantos, pero podríamos decir que sí, es un producto que es resistente al agua. Eso sí, quiero hacer un pequeño matiz. En la legislación encontramos productos que son muy resistentes al agua y productos que son resistentes al agua. Aquí tenemos resistente, no muy resistente al agua. Este pequeño matiz viene indicado en la legislación, que viene a indicarnos que mantiene este factor de protección solar tras 2 baños de 20 minutos, mientras que cuando es muy resistente al agua mantiene el SPF tras 4 baños de 20 minutos. Así que aquí tenemos un resistente, no muy resistente, así que tengamos en cuenta que mantiene el SPF tras 2 baños de 20 minutos. Y por último voy a hablar del tipo de piel, y es que ya os he comentado que para aquellas pieles más sensibles encontrábamos perfumantes, algunos elementos aromáticos que pueden ser irritativos, así que mirad bien el listado de ingredientes para poder prevenir cualquier tipo de irritación, rojez, etc. Pero por otro lado podemos ver que acorde a su textura y también a su fórmula, iría más bien orientado a aquellas pieles normales, mixtas y grasas.
Para pieles secas va a quedar muy corto en cuanto a una buena nutrición, pero ¿lo podrían utilizar también aquellas personas que tengan las pieles secas? Sí, eso sí, tenemos que tener en cuenta que para asegurar una buena hidratación y nutrición de estas pieles más secas, lo que podemos hacer es aplicar antes nuestra crema habitual para poder aportar toda esta nutrición y a continuación aplicar este protector solar. Así pues, y en conclusión, ¿realmente vale la pena por su precio? Tengo que decir que tenemos un protector solar bastante económico, que además sí que vamos a tener un SPF alto de 50, también vamos a tener esta parte de resistencia al agua y estamos viendo que encontramos algún elemento y algún extracto vegetal que también puede aportarnos esta acción antioxidante. Encontramos también muchas fórmulas que pueden aportarnos muchos más activos, como también niacinamida, etcétera. Sí, pero bueno, estamos frente a cosmética de supermercado. Es una fórmula que nos puede aportar la protección necesaria, que tenemos algún elemento antioxidante y que realmente, si lo que estamos buscando un protector solar facial que sea económico, que también sea resistente al agua, este puede ser nuestra opción a elegir. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en comentarios si ya conocíais este solar de Mercadona y si lo habéis probado, qué tal os ha funcionado, si os gusta cómo queda la textura en vuestra piel, si lo habéis sentido pesado, si no, dejádmelo todo aquí en comentarios. Y bueno, espero que este tipo de vídeos os esté siendo de muchísima ayuda, de mucha utilidad, y por supuesto dejadme en comentarios más productos que os gustaría que analizara, tanto de Mercadona, de supermercados, de marcas, comparativas. Toda inquietud que tengáis podéis dejármela aquí en comentarios para que yo haga un vídeo lo antes posible, y lo único que me queda daros es las gracias de todo corazón por todo vuestro apoyo, vuestros comentarios, vuestras palabras. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón, hacéis que saque toda la energía para seguir haciendo este tipo de contenido que me encanta y me apasiona. Así que muchísimas gracias y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!